Su dulzura quieta impregnaba su masa humana, la mecía y él flotaba allí con inercia, posiblemente con la misma inercia con que se deja mecer una criatura en el regazo de su madre, y trató de explicarse. ¿Sabe por qué le he besado las manos? Porque ese acto indica vasallaje, humildad. Si le he acariciado el cabello es porque ese acto indica adoración, temor de romper algo que es sumamente frágil. Si le he tomado del mentón es porque ese gesto indica contenteza paterna, porque solo un padre que tiene el corazón limpio de malos pensamientos puede tomar con semejante ternura la barbilla de su hija. Se embriagaba con el alcohol de sus propias palabras, los ojos le resplandecían. En la tarde soleada, más allá del confín angular por efecto de la velocidad del tren, su devoción no encontraba palabras que expresaran la intensidad de su recogimiento. Deseaba tenderse como un lebrel a los pies de la muchacha. En otros momentos sentía tentaciones de pedirle la gracia de adorarla con la cara apoyada en sus rodillas. Ella suscitaba en él sentimientos relacionados con actitudes extáticas que tenían el efecto de maravillar su franja de cinismo. ¿No era acaso curioso este doble fenómeno de ingenuidad en un hombre que hacía muchos años que estaba casado? Pero Balder en aquellos instantes se olvidó por completo de su esposa. Estaba solo en el mundo, desligado de todos, y su asombro se mezclaba a la extrañeza que le producía el paisaje, reiterándole la sensación de viaje a lo desconocido. Comenzaban otra vez los barrios pobres. Desde la ventanilla miraban ambos una muralla de ligustros recortados que encajonaban por ambos costados los rieles. Pinos y eucaliptus empenachaban transversalmente la distancia. De pronto la curva de los rieles se acentuó y una mancha de sol amarillo cayó sobre el regazo de seda blanca de Irene, mientras Balder pensaba, ella tiene sexo, como otras mujeres. Le parecía absurdo y simultáneamente lo sobrecogía la diversidad de sus sentimientos. Dudaba de la felicidad, no se creía con derecho a esta dicha. El convoy se detuvo en Victoria. Qué rápidamente pasaba el tiempo. Chapas celestes y blancas de anuncios comerciales blindaban el encalado frente de la estación. Dos hombres apoyados de espaldas en la cortina metálica de un almacén miraban un potrero de maíz. Una callejuela se perdía oblicua y en la proximidad de su vértice se recortaba un letrero azul y rojo, publicidad de una película. Dos viejas con un paraguas negro cruzaron bajo el sol por un senderito. Resonó la expansión del aire comprimido de los frenos y se repitieron las murallas de ladrillo sin revocar. Jardincitos tostados por el sol y una calle estrecha, profunda y adoquinada, empinándose hacia el horizonte, parecía conducir a una ciudad que debía estar muy alta sobre el nivel del mar. Llegaban a San Fernando. Irene le dijo, el jueves volveré, espéreme donde nos hemos visto hoy, váyase por si viene algún conocido. Balder murmuró algunas palabras en su oído. Ella vaciló un instante y luego dijo, bueno, mañana a la noche, a las 8, lo espero, estaré en la puerta de casa. Le estrechó las manos, se apartó de Irene. Vacilando entró a otro coche y al sentarse distinguió dos torres rojas por encima de una línea de balaustradas y techumbres de desnivel. Derruidas tapias de ladrillo se interrumpían en potreros aislados. A veces un galpón de zinc cortaba la perspectiva de callejuelas de fango negro, mordido por las ruedas de los carros cuya parte trasera se perdía entre cañaverales con las varas en alto. Algunos caballos movían la cola amarrados a un poste. Los vagones se inclinaron hacia la izquierda, luego se enderezaron y aparecieron algunas barcas de toldillos enfundadas en lona blanca. Bajó al andén. Las piernas le temblaban. Irene, inclinando ligeramente un hombro, caminaba frente a él con cierta laxitud voluptuosa. Un carruaje se encaminó hacia Balder, que rechazó al cochero. Sus ojos tropezaron en un letrero de madera pintado de azul lejía. Ella iba adelante, 20 metros. Fragmentadas sombras de acacias caían en las veredas y los tenderos, en mangas de camisa, en los umbrales de sus comercios los miraban pasar. Irene saludó a varias personas. Es antigua de esta ciudad, pensó Balder. Nuevas sensaciones lo atravesaban fugazmente. Miraba con interés afectuoso los salones de los establecimientos, cuya profunda y sombrosa frescura incitaba a entrar. Dependientes de pelo rizado desplegaban rollos de tela ante señoras de sombrero sentadas frente a los mostradores. Nuevamente le pareció encontrarse lejos, en una ciudad muy alta, sobre el nivel del mar. Irene volvió la cabeza para mirarlo. Él le agradeció con una sonrisa, y dos hombres cetrinos y bigotudos que conversaban ante una escribanía dejaron de hablar para examinarlo disimuladamente. Balder repartía la atención en numerosos detalles que halagaban a sus sentidos con cierta rústica novedad.
Una tienda de frente chato ofrecía su pared cubierta de guardapolos blancos, pantalones grises y batones rosas. De una cigarrería escapaban voces de disputa. Irene dobló en la calle Montes de Oca, después de cerciorarse con una rápida mirada de que Balder la seguía. La callejuela adoquinada se prolongaba entre bardales muy elevados y casas con persianas rigurosamente cerradas. Algunos patios de ladrillo mojados dejaban escapar una ráfaga de frescura húmeda mezclada con aroma a orégano, y desde lejos se escuchaba la somnolienta música de una radio taladrada por el agudo canto de un gallo. Irene dobló hacia el norte. La anchurosa calle de granito ascendía hacia el cielo, flanqueada por altos postes telegráficos pintados de gris. Las veredas eran mitad de mosaico junto a las fachadas y de tierra con pasto a lo largo del cordón de granito. Irene, después de volver la cabeza y saludarlo con la mano, moviendo los dedos, deteniéndose un instante en la puerta, entró a una casa con jardín enverjado, construida al lado de otra con balcones a la calle. Balder permaneció algunos minutos parado en la esquina, irresoluto por completo. Un grupo de chicos sentados en la puerta de un comercio lo observaba. Entonces se echó a caminar lentamente y la inmensa apacibilidad del pueblo entró en su corazón. La calle parecía importante comercialmente. Se veían sastres con las piernas cruzadas junto a los umbrales, hilvanando prendas negras. Un portal de arco con una puerta de lanzas de hierro defendía la entrada a un patio enladrillado de baldosas rojas entre un hotel y una ferretería, y en el aire flotaba sabroso olor a pan cocido. Una negruzca chica, gorda y descalza, pasó silbando estruendosamente, y las fachadas bajas parecían encaladas de rosa, crema o azul, mientras que todas las puertas de madera roídas por la intemperie estaban barnizadas de rojo o marrón. Una ráfaga de viento trajo un tufo de agua en descomposición y Balder se sonó las narices. Los comercios esquinados tenían balconcitos de hierro oxidado cuyas enrolladas cortinas de paja permitían ver las estanterías barnizadas y los techos de tejuelas encaladas soportadas por gruesas vigas de pinotea. En la franja de pasto de una vereda había algunas barricas vacías con cajas de cartón encimadas. Al pasar el viento movía las hojas de los árboles y los vértices de los carteles de propaganda semidespegados de las paredes desconchadas. Un foco eléctrico con una pantalla de porcelana en la que se leía en letras negras «Taller mecánico» se balanceaba frente a una puerta con vidriera lateral. Balder, sumamente fatigado, dobló la esquina, caminó unos pasos y entró en un café. Era un ancho salón embaldosado de mosaicos negros y blancos y cielo raso de madera pintado color plomo. Las paredes divididas en paneles amarillos con pintas rojas, recuadrados por losanges violetas. El zócalo negro y el friso blanco se interrumpían en una ventanilla enrejada por la cual se veía el techo de un gallinero. Balder pensó, en estos momentos ella estará tomando café con leche. Una modorra extraordinaria se disolvía en sus sentidos. Pagó. Un tren estaba detenido. Cruzó corriendo la calle. El convoy se puso en marcha, pero alcanzó a trepar por la última portezuela. Se dejó caer en un asiento arrinconado y cerró los ojos. Su felicidad, incierta como un paisaje de neblina, solicitaba un sueño profundo. Se adormeció. El fuego se apaga. Balder volvió al día siguiente. Al cruzar frente a la casa enverjada, vio que, aguardando a alguien vuelta oblicuamente en la oscuridad de la puerta, cancel había una señora enlutada. Aunque pasó rápidamente, no dejó de observar a la señora cuyos cabellos blancos contrastaban con la viveza insolente de sus ojos negros. Esta impresión se borró en él casi inmediatamente de haberla percibido. Más tarde la recordó. Decepcionado de no encontrarla a Irene y para no llamar la atención en el barrio, volvió a Buenos Aires. Conjeturó que el entusiasmo de la jovencita, transitorio posiblemente, se había apagado. Irene había reaccionado o temía el desenlace de la aventura. Se reprochó a sí mismo pecar de excesivamente ingenuo, pero el día jueves, al ir a esperarla a retiro, su intranquilidad renovada esquivó el mal recuerdo. Al entrar con el corazón tembloroso al andén número 1, la bóveda de acero y cristal le pareció el hangar de un Zeppelin. En el paraje solitario se paseaba un limpiabotas con plumero, 2 o 3 peatones con engrasados trajes de mecánico se movían en torno de los paragolpes hidráulicos que parecían cañones de campaña niquelados, y un vendedor de dulces se depilaba la nariz junto a una vitrina portátil. Balder espiaba impaciente la distancia. Más allá de los semáforos, unos hombres cruzaban las entrevías.
La impaciencia latía compasadamente en su corazón. Se dijo muchas veces: no te inquietes, que ya va a llegar. Se colocó en el borde del andén. Los rieles, cintas de plata de bordes carcomidos, se prolongaban hasta una distancia que interrumpía una oblicua muralla de vagones de carga. Su frenesí crecía insensiblemente, llegándole a la garganta. Aunque eran las 2 de la tarde, bajo la bóveda amarillenta de hollín parecían las 4. Luego se dijo que no la vería más, pero inmediatamente sustituyó este pensamiento por otro de que era muy posible que Irene, apoyada dulcemente en un rincón del vagón, cruzara frente a Belgrano. Súbitamente en el confín apareció un cajón rojizo de techo curvado, resonó un trueno sordo. Era el tren que llegaba del Tigre. Algunas personas aparecieron paradas en los estribos. El convoy se detuvo y echaron a correr. Imposible buscar a nadie en el bullicio de la multitud. Los vestidos rosas sustituían a los negros, se veían cuellos verdes y de pintas rojas. Los rostros pasaban ante él con la prisa de un film. Tras de un mandadero que soportaba una cesta en la cabeza apareció Irene. Su cartera de colegiala le golpeaba las rodillas sobre el vestido de seda blanca. Se acercó a ella para estrecharle la mano. Todo ocurrió en un minuto, y sin embargo ese minuto había sido tan largo que ahora le parecía mentira que ella estuviera mirándolo profundamente a los ojos. Le estrechó la mano, él inclinaba su rostro sobre el hombro de Irene, y caminando se encontraron en la vereda de la estación, frente a la torre roja de los ingleses. Irene exclamó: «Allí está mi tranvía». Cruzaron corriendo la calzada, treparon al vehículo en marcha, y Balder, sentándose a su lado, exclamó: «¿Cree que no vendría?» «Oh, no, vengo todos los jueves a Buenos Aires», y sonrió como diciéndole si podía creer en tal imposible. Balder continuó: «La otra noche estuve en el Tigre, pero no la vi. ¿Quién era esa señora que estaba en la puerta de su casa?» «Mamá me estaba esperando. Resulta que tuve que darle una clase de música a una señora casada de quien soy amiga, y se me hizo tarde». Estanislao no pudo evitar un gesto de extrañeza ante semejante amistad entre una jovencita de 16 años y una señora casada, mas no hizo hincapié en el asunto. Se limitó a comentar: «¿Así que ya le saca provecho a la profesión?» «No, tengo varios alumnos, pero no les cobro. Vienen a casa porque tengo piano». Tal muestra de generosidad le pareció pequeña exposición de otras prendas más bellas que debían adornarle el alma. Dijo: «Usted es muy buena», y quedó mirándola con cierto recogimiento. El tranvía trepó una rampa. Frente a la puerta de la plataforma avanzaba un boscaje verde plata. Por otra calle transversal y estrecha venía un autobús, y en oposición a la curva de los rieles apareció una plaza con canteros prolijos y criadas en los bancos soleados. Inmediatamente comenzaron los escaparates del pequeño comercio. Un viento fresco removía los rulos de Irene en torno de su garganta. El sol castigaba las fachadas color piedra, y en algunas puertas se veían placas de mármol negro, cuyas letras de oro anunciaban moissons elegantes. Le hablaba en voz baja. Ella, para escucharlo, entornaba los ojos y movía comprensivamente la cabeza, y cuando Balder levantaba la vista, tropezaba con criados de pantalón negro y saco blanco en la puerta de moradas de 3 pisos. Le preguntó si iba lejos. Ella respondió: «Tenemos que bajar al 1500 de Cangallo». Y Balder se abandonó a la temperatura que emanaba de Irene, mientras que la mirada de sus ojos de estrías verdes y amarillas estaban como retardando su respiración. El tranvía, trepidando en los cambios de rieles, dobló en Arenales y siguió por Talcahuano. Ocupaban los espacios libres de calles hileras de automóviles particulares. Ringlas de bicicletas permanecían apoyadas por los manubrios en las vidrieras de lujosas despensas. En el interior de los garages se distinguían ruedas de choferes uniformados como lacayos, y el tranvía circulaba entre la doble fachada verde oscuro de un mercado con arcos y verjas. Olor de verduras fermentadas flotaba en el aire. Las moscas se arracimaban sobre los caballos de las jardineras, y Balder, no sabiendo qué conversar con Irene, le preguntó por su familia. «Papá ha muerto». «Ah, sí», exclamó tratando de mostrarse condolido, sin saber por qué la noticia le alegraba inciertamente. «Sí, era teniente coronel, murió hace 4 años». «¿Tiene hermanos?» «Sí, 2 hermanos y una hermana». «¿Se llevan bien ustedes?» «Sí». «¿Tuvo novio usted?» «Sí». «Ah, ¿tuvo novio?» «Sí, pero cortamos, y aunque he querido olvidarlo, no he podido».